Buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es este segundo parcial. Y antes de comenzar, porque hoy me toca exponer a mí, vamos a explicar un poquito lo que sería este segundo parcial. Más que todo en ciertas cositas ahí que creo yo que no tenían muy claras. Vamos a ver, aquí lo tengo. Entonces, solamente un recorrido rápido por lo que es las asignaciones de este segundo parcial. Ustedes ya lo tienen habilitado. Ustedes miran esta parte ya ahí en su campus virtual. Bien, acá en este segundo parcial lo que vamos a hacer son en la tarea A5 que dice exposiciones grupales, subir solamente la presentación que ustedes realizan de la exposición. No hay informe. Entonces, como les comentaba, hoy les voy a dar la presentación yo de lo que es el capítulo 39 y espero que sirva de pauta para las demás presentaciones que se hagan. También vamos a hacer una prueba que va a ser a través de la plataforma Socrative. No tienen que descargar nada. Bueno, si lo hacen por el celular es mucho mejor con lo que es la aplicación y en la computadora lo pueden hacer a través de lo que es la web. Yo al momento de realizar esta prueba solamente les voy a pasar el enlace, ustedes van a poner la contraseña y la clave y se va a tratar de la identificación de las materias, que es parte de lo que vamos a hacer hoy. En el caso del plástico, ¿verdad? Entonces vamos a explicar cómo se puede identificar el plástico, que se puede realizar. Entonces acá van a haber preguntas relacionadas a lo que se miran en cada una de las exposiciones. Ejercicios que van a ser de la sección 7 a la sección 10, es decir, de todas las secciones que vamos a ver en este parcial, van a entregar un solo documento, igual a lo que es el parcial anterior. Los mapas conceptuales, que es un mapa conceptual por cada uno de los capítulos, totalmente grupal, y el último que sería solamente hacer esta parte del examen, ¿ok? Lo que sí miré cuando estaba revisando los exámenes es que algunos, no sé quién, fue igual más que todo el nombre no me lo grabé, algunos me pareció hicieron el examen utilizando lo que es las presentaciones, por así decirlo. Entonces, cualquier tarea, digamos esta tarea de ejercicios o el examen, ustedes tienen que ingresar aquí a recursos que al igual lo tenían en el parcial anterior y acá tienen notas explicativas. Todas las notas que vamos a utilizar en este parcial. Igual tienen otros instrumentos como el instructivo para crear muros colaborativos que no lo van a utilizar. Este era una tarea que antes teníamos, pero ya no la vamos a utilizar. Pero sí esta parte del manual de llantas, que ese es para el capítulo 40. O sea que los que les toque el capítulo 40 pueden ingresar ahí al manual de llantas para que puedan darse cuenta ahí de esa 4011 y 4012, cómo se clasifican las llantas y cómo puedo yo identificar de qué tipo de vehículo es la llanta que yo estoy trayendo. Bien, entonces, importante que descarguen estos recursos, que descarguen más que todo las notas explicativas y que ustedes las tengan ahí a mano. Asistencia, como ya sabemos, entran acá a asistencia, aquí tenemos esta del día de hoy, aquí está el enlace. Permítanme. Ok, acá está el enlace y entonces ahí siempre ese enlace es el que nos va a traer a lo que es la clase del día. Y si ustedes vuelven a ingresar a ese enlace en otras horas, los va a llevar al mismo equipo, pero claramente son los que ustedes van a estar solos en la reunión. Entonces, como les comentaba, mire que algunos utilizaban lo que era la parte de las presentaciones para hacer sus pruebas, su examen, perdón, basándome en que a veces solo ponían las partidas o la explicación que se daba en sí en lo que es la presentación. O sea, ustedes tienen que descargar esas notas explicativas y de ahí hacer todas las tareas y lo que es el examen.
Las presentaciones se hacen de esa forma para que no estemos más que todo como repitiendo lo que ya está en una nota explicativa, sino que basándonos en lo más importante. Entonces, ya aclarado ese tema, igualmente volviéndoles a recordar que en el campus virtual ya se encuentra su calificación, que son 25 puntos oro que ya están calificados. Digamos, si usted tiene 23, entonces tiene 23 de 25 y así sucesivamente. O sea, tienen que ir a verificar si así lo desean, cuál es su puntuación, pero en esa está basada, en 25 puntos oro. Al final, vamos a ver si en el transcurso de este segundo o tercer parcial hacemos una actividad de principios y valores que son totalmente voluntarias, pero cuestan 1 punto o 2 puntos. Vamos a ver cuántos puntos le damos a nivel oro para que ustedes los puedan ganar y esos son sobre 100. Por eso les digo que es totalmente voluntario. Si tienen alguna consulta antes de iniciar lo que es la presentación del capítulo. Licenciada, disculpe, ¿cuándo empiezan las exposiciones? Las exposiciones comienzan hoy. Hoy estaba el grupo número 1, pero debido a que el grupo número 1 no existe, por así decirlo, y solamente había un compañero, entonces la voy a iniciar yo, lo que es el proceso de exposiciones, y mañana ya estaría el grupo número 2. Ahí lo tienen en el calendario. Si ustedes se van al calendario que se les proporcionó al inicio de la clase, decía equipo número 1, lunes 28, número 2, martes y el número 3, miércoles. O sea que estas semanas de clases van a ser lunes, martes y miércoles por cuestiones de lo que son las exposiciones. Entonces, si hay alguna otra consulta, hoy hacemos el inicio de estas exposiciones. Como les digo, espero darles esa pauta en cuanto a la presentación y lo que deben tener. Una consulta. Ya está la Diga, nota del examen. ¿ya está? La nota del examen. Sí, ya están las notas de todo el examen y de todas las asignaciones que se dan. Es decir, ya tenemos los 25 puntos evaluados. Es que a mí no me aparece nota del examen. Nota de examen, solamente que me escriba después de como a las 5, porque tengo clase a las 4, me escriba ahí un mensajito y yo hago la revisión. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Licenciada, en el campus nos aparece la nota de cuánto tenemos de 25 o nosotros la tenemos que sacar. No, ya les tiene que aparecer. La nota o sea, si usted, digamos, le aparece al final le aparece un 20, es 20 de 25, ya les tiene que aparecer. Y si no les aparece igualmente, como a mí sí me sale a veces la vista del estudiante es diferente, solamente me avisan y voy a ver hay unos ajustes para ver si les puede aparecer esa suma. Y en todo caso sería solamente sumar todas las notas que tiene. Pero sí Gracias. tendría que aparecerles ya. Bien, si no hay consultas, entonces sí vamos a dar inicio a lo que es este contenido del segundo parcial. Iniciando con lo que es la sección 7. Esta sección 7 está conformada solamente por 2 capítulos, que es el capítulo 39 y el capítulo 40. El nombre de la sección abarca los nombres de cada uno de los capítulos, plástico y sus manufacturas y caucho y sus manufacturas. Hablando de forma general de lo que es la sección, esta cuenta con 2 notas legales que son muy importantes al momento de determinar ciertas clasificaciones. Estas notas legales están orientadas, por ejemplo, en la primera parte de la nota legal me habla de los surtidos. ¿Qué quiere decir?
La nota legal está refiriéndose a la clasificación de productos que están presentados en surtidos, que son productos que consisten en varios elementos. No sé si, por ejemplo, un surtido sería un conjunto de lápices, puede ser de diferentes tipos de elementos, a esos que nosotros le llamamos surtidos. Y aquí estos surtidos de esta sección 7 dice que están comprendidos en su totalidad por elementos de esta misma sección 7, es decir, por productos de plástico o por productos de caucho. También nos establece que estos diferentes elementos pueden venir mezclados con otros que no son exclusivamente de la sección, pero hay que tener en cuenta que debemos determinar, de acuerdo a una regla general que ustedes la van a ver en nomenclatura, que es la regla general 3B. Esa regla general habla del carácter esencial, habla de lo que son condiciones de un surtido. Entonces, deben basarse en esa regla general para poder llegar a una clasificación, para poder establecer si cumple con todas las condiciones de esa misma regla general. Entonces, en eso es que va basándose en la nota legal 1 de la sección. También la sección tiene lo que es la nota legal 2, y como establece acá, esta nota legal 2 está dirigida a lo que son los productos que vienen impresos. ¿Qué quiere decir un producto que viene impreso? Tenemos un capítulo que lo vamos a ver igualmente en este parcial, que es el capítulo 49, que son productos que vienen con impresiones o ilustraciones, son productos editoriales que están en el capítulo 49, y que ese capítulo 49 establece que pueden venir inclusive en cualquier otro soporte, no solamente el cartón y el plástico, que son los que están en esa sección, sino que sea más que todo un producto editorial, ¿verdad? Lo que me quiere decir ya aquí dentro de lo que es la nota legal 2 de la sección, que me establece de que acá en la capítulo 39 van a estar comprendidos todos aquellos productos que vienen impresos o con ilustraciones, pero que estas impresiones o ilustraciones tienen un carácter accesorio. Y aquí tenemos el ejemplo de unos vasos, platos y servilletas que tienen ilustraciones, tienen dibujos, pero es algo accesorio, no afecta en sí, no es que el accesorio, el dibujo tiene preponderancia y que para eso se va a utilizar, sino que el que nosotros estamos clasificando es un vaso o un plato de plástico. También me dice que en el caso de que no tengan o que esas ilustraciones no sean como secundarias, sino que es lo que le da la relevancia, debemos clasificarlo en el capítulo 49. Y ese es el caso de aquí de un calendario. Por ejemplo, si yo compro un calendario que viene en un soporte plástico, es un producto editorial que nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 49. Aunque tenga un soporte de plástico, la ilustración le está dando el carácter esencial. Se hace igualmente dos exclusiones, y la exclusión va orientada a los revestimientos para el suelo o a los revestimientos para paredes o techos que sean de plástico y que estos vengan con ilustraciones, vengan con dibujos, eso no lo va a afectar. También se hace la exclusión en la 39.19 de lo que es, para darle un ejemplo, un tape que pueda venir con dibujos o pueda venir con líneas o letras. Algún tipo de ilustración tampoco lo va a afectar. En esos dos casos, 39.18 y 39.19, siempre van a estar clasificadas acá. No importa que vengan con algún tipo de ilustración, e inclusive la ilustración, como se dice en esas dos partidas, puede tener como un carácter más importante. Bien, siguiendo entonces con lo que es la sección, todavía hablando de forma general, acá en la sección 7 nosotros tenemos dos capítulos que se agrupan en esta sección por un motivo. El motivo es porque ambos capítulos están conformados por materias que son polímeros. La diferencia del capítulo 39 al capítulo 40 es que el capítulo 39 son polímeros sintéticos o artificiales y el capítulo 40 son polímeros naturales.
Entonces, para ello nosotros debemos saber qué es un polímero. Y un polímero es, como se define acá, son como macromoléculas que se vienen obteniendo por la unión de otras moléculas que son más pequeñas. Ahí tenemos un ejemplo por así decirlo, de una encadenación que un etileno va formando al momento de encadenarse, va formando un polietileno. Entonces aquí, en lo que son los polímeros, nosotros podemos encontrar polímeros que son inorgánicos, por ejemplo, el vidrio, que es inorgánico, y otros compuestos, pero la mayoría de los que son los inorgánicos, perdón, los polímeros son orgánicos. Tanto el plástico como el caucho que está en esta sección, perdón, son totalmente orgánicos. Entonces acá igualmente es como volver a recalcar esa diferencia entre una partida, entre un capítulo y otro, perdón, es que el capítulo 39 son sintéticos y el 40 son naturales. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos estos polímeros? En la actualidad nosotros lo podemos clasificar de la siguiente forma. Por ejemplo, de acuerdo a su origen, podemos tener polímeros naturales, como les comentaba, un polímero natural, como ejemplo el látex o el caucho. Estos son aquellos que provienen directamente de la naturaleza, ya sea de un reino vegetal, animal. En el caso del reino animal, los polímeros se pueden obtener de la seda, de la lana, del algodón, del almidón, de las proteínas, y tenemos de este reino vegetal aquí incluido lo que es el caucho. El caucho natural es esa, por así decirlo, esa materia resinosa que nosotros vamos a encontrar. Y también tenemos los polímeros artificiales o sintéticos, que estos son obtenidos industrialmente. Por lo general, para obtener estos productos se utilizan, por ejemplo, el petróleo o derivados de los petróleos para poder obtenerlos. Dentro de estos están todos los tipos de plástico, el PVC, el nylon, el polietileno, el polipropileno, el poliuretano, etcétera. Todos los tipos de plástico son polímeros sintéticos. También, de acuerdo a lo que son el número de monómeros, nosotros lo podemos identificar ya sea como un homopolímero, que son polímeros que están constituidos por la repetición de un único monómero, es decir, como una cadena homogénea que es totalmente igual. Y es el ejemplo anterior, solamente para verlo. Este es un homopolímero. Tenemos que hay un polímero igual en todos los demás, repitiéndose en una misma cadena. También tenemos la otra clasificación, que es un copolímero, y en el caso de los copolímeros es como una macromolécula que está compuesta por dos o más monómeros o unidades repetidas, pero que son distintas. Puede ser distintas en su composición química, en sus enlaces, en su tamaño. Pueden presentarse de una forma aleatoria o de una forma periódica, dependiendo lo que se está formando. Ambos nosotros lo podemos encontrar en esta sección. También vamos a encontrar lo que son de acuerdo a las propiedades del polímero, es decir, a esas propiedades físicas que puede tener en este caso el polímero. Podemos encontrar que pueden ser termoplásticas. En el caso de estas termoplásticas, es un tipo de plástico que se puede calentar, se puede moldear en diferentes tipos de formas. Y aquí tenemos el ejemplo de un polímero termoplástico. El más conocido es el PVC, que es el que se utiliza para las tuberías. También puede ser del tipo de elastómero, que en este caso de los elastómeros, nosotros acá en los elastómeros tenemos que son aquellos que vienen como que incluyen productos no metálicos en su composición y que a nivel, por así decirlo, térmico, parecen como un tipo de goma. Se vulcanizan y de ellos se obtiene un tipo de goma.
Y los últimos en esta clasificación, de acuerdo a las propiedades, son los termoestables, que estos termoestables son todos aquellos tipos de plástico que al momento de estar calentándose por primera vez se ablandan y se pueden dar formas, pero de la forma que se desea, pero a una baja presión. Acá nosotros tenemos igualmente moléculas que se van enlazando de forma permanente y se van moldeando. Y en este caso, un ejemplo que nosotros tenemos el poliéster, que también es otro de los polímeros bastante conocidos. Antes, bueno, haciendo igualmente la aclaración, que a veces nosotros escuchamos poliéster, estireno o estos tipos de términos cuando nos referimos a una prenda de vestir. Sin embargo, una prenda de vestir no está clasificada acá. Vamos a ver más adelante que existen como condiciones en cuanto a los monofilamentos, que son como esos hilos, esos filamentos que se pueden utilizar para hacer prendas de vestir o algún accesorio. Hay condiciones en estos monofilamentos para poder estar clasificados acá o no. Entonces ahí tenemos esta observación en cuanto a lo que es la clasificación de los polímeros. Y los polímeros, en base a los procesos que estos se someten a un proceso que se llama la polimerización, que este es un proceso químico totalmente con reactivos que agrupan de manera química todos los monómeros y que le van dando las características deseadas de peso, de macromoléculas. Pueden darse de dos formas, ya sea una polimerización por adición o por condensación. Son las dos formas que se le puede dar o se pueden obtener este tipo de productos. Ok, hoy sí ya pasando a lo que es los capítulos, tenemos el capítulo 39 que es el plástico. Este capítulo contiene lo que son 11 notas legales, 2 notas legales de subpartida y otras 2 notas legales complementarias. Define en su nota legal qué es plástico y hace esa referencia, ¿verdad? Y el capítulo 40, que también forma parte de la sección, aquí cuenta con 9 notas legales y también tiene una nota legal que, si no me equivoco, es la nota legal 1, que define igualmente a qué se refiere el término caucho, pero eso lo van a explicar sus compañeros el día de mañana. Entonces, comenzando con el capítulo 39. En este capítulo 39 vamos a encontrar, como en la mayoría de los capítulos, las notas legales excluyentes. Entonces, esta es muy importante y es una de las recomendaciones que siempre hago. Tengo un producto, entonces yo me voy a las notas legales y voy a ver en esa nota legal excluyente si mi producto se incluye o no acá. Aquí hay una serie de productos, pero vamos a hacer esta referencia a la imagen que hay como un armario de plástico. Este no está clasificado en este capítulo 39, aunque el capítulo 39 diga plásticos y sus manufacturas. ¿Qué quiere decir? Que el producto aquí en mención, que es un armario, ya no lo voy a clasificar por composición, sino que lo voy a clasificar por función. La función sería un mueble del capítulo 94. Y así hace referencia a diferentes tipos de artículos, esta nota legal, ya sea, por ejemplo, bisutería, si tengo un collar, una pulsera, aretes de plástico, está en el capítulo 71. Si tengo partes de algún medio de transporte que ya sean destinadas exclusivamente a ese medio de transporte, aunque sean de plástico, van a estar en el capítulo o la sección 17, dependiendo del tipo de medio de transporte, y así sucesivamente. O sea que nosotros siempre debemos orientarnos o hacer esta revisión para saber si mi producto está clasificado ya sea por composición o por función. Entonces aquí estas notas legales me ayudan bastante a poder determinar ese tipo de condición que yo tengo que tener en cuenta. Bueno, ya dentro del capítulo nosotros lo podemos dividir, por ejemplo, en aquellas que son como las formas primarias, luego las semimanufacturas y las manufacturas o las formas en brutos, las podríamos llamar en este caso. El capítulo agrupa sus productos en 2 subcapítulos
y contiene 26 partidas. Es uno de los capítulos que podría decirse que se utiliza bastante porque la cantidad de productos plásticos que nosotros importamos o usamos a diario, entonces aquí nosotros los podemos encontrar en su mayoría, siempre y cuando no se clasifican por función. Entonces tenemos que el primer grupo, que son de las primeras partidas, desde la 3901 hasta la 3914, vamos a encontrar todos aquellos plásticos de los diferentes tipos que hay, desde el etileno, el polipropileno, el estireno, el poliuretano, las poliamidas, las resinas. Todos esos tipos de metales los vamos a encontrar en estas primeras partidas en las siguientes formas, perdón, de plástico. Todos los tipos de plásticos. Entonces acá las formas que nosotros vamos a encontrar son las que determinan la nota legal 6 de este capítulo 39. Y aquí está esta nota legal 6 y me dice que como formas primarias se considera únicamente, quiere decir que yo no puedo, o sea, si la forma de mi producto es diferente a las que se mencionan acá, yo no puedo decir que se asemeja o que la puedo clasificar porque es algo análogo, no. Aquí me dice que es únicamente y yo no voy a salirme de este tipo de contexto. Pueden ser en formas líquidas, en pastas, pueden ser emulsiones, disoluciones y las otras formas de bloques, trozos, grumos, en polvo, en gránulo, en copos o en masas. Esas son las formas primarias que nosotros vamos a encontrar de la 39.01 a la 39.14, que sería todos los tipos de plástico que nosotros encontramos, como le decía, inclusive aquí podemos encontrar la parte de silicona, que está en la 39.10. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si nosotros decimos silicona, no nos estamos refiriendo a un producto ya utilizado como pegamento, que lo mirábamos que está en el capítulo 35, esa barra de silicona, o que se utilizaba como un sellante, que está en el capítulo 32, e inclusive a veces se da como el cuestionamiento, si aquí irían igualmente, por ejemplo, me han hecho la pregunta, el caso de los implantes mamarios que son de silicona, tampoco estarían acá, ya que esos son del capítulo 90. Entonces aquí, dentro de esas primeras partidas, solamente son formas primarias, no vamos a encontrar ni semimanufacturas ni manufacturas todavía en su elaboración, solamente las que se mencionan en esa nota legal, esas formas que ahí se establecen. En el siguiente grupo vamos a encontrar solamente una partida que es la 39.15, que aquí están los desechos, los desperdicios y los recortes. Hay una nota legal que es muy importante mencionarla, que es la nota legal 7 del capítulo 39. En el caso de estos desperdicios y desechos, en esta partida consisten en todas aquellas manufacturas que pueden venir rotas, gastadas, que ya tienen, o sea, ya han sido utilizadas como tales, pero que se han desechado. Ya no sirven como para su utilización principal, se desechan, por X o Y razón, ya se quebraron, etcétera. Y que estos igualmente se pueden reutilizar, se pueden reciclar, se pueden volver a moldear, pero en esta 39.15 todavía están en ese estado de inutilización. Todavía no las puede utilizar tal y como estas se presentan, con una condición. Aquí me trae la condición, la nota legal 7, y me dice que no comprende en esta 39.15 los desechos, desperdicios, ni recortes que sean de una sola materia termoplástica. Es decir, que solamente sean, por ejemplo, de polietileno, entonces no estaría clasificado acá, sino que las tendría que buscar en la 39.01 a 39.14 como una forma primaria. Entonces es como una de las condiciones que se da. Si viene de solo una sola materia, entonces la clasificamos como formas primarias en las partidas anteriores. Acá tiene que venir, por ejemplo, desperdicios, desechos de estos tipos de materias, ya sea que han sido endurecidas o que vienen todavía en estas materias termoplásticas, pero mezcladas.
mezcladas, no hay como forma de determinar de que son de una sola materia en cuanto a qué tipo de plástico, sino que viene en total mezcla. Bien, luego vamos a encontrar, perdón, aquí la parte de las semimanufacturas. En las semimanufacturas vamos a encontrar diferentes tipos de formas que están dentro de la 39.16 a la 39.21. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de cada una de ellas. Tenemos la primera forma denominada como semimanufactura, los monofilamentos. Un monofilamento viene siendo como un tipo de producto en forma de hilo, pero aquí tiene una condición y es lo que hace que sea diferente a lo que nosotros clasificamos allá en la sección 11, que son como materias textiles. Aquí los monofilamentos tienen una condición para poder clasificarse acá y es que la sección transversal, por así decirlo, el diámetro de este monofilamento tiene que ser superior a 1 milímetro. Es decir, por ejemplo, yo tengo un alambre, podríamos decir, tengo un alambre de plástico y su sección transversal es superior a ese milímetro, 1 milímetro. Si son inferiores a 1 milímetro, entonces sí los podríamos determinar como filamentos de la sección 11 que pueden ser utilizadas como una materia textil. Y es una de las confusiones que se da bastante porque en la sección 11 vamos a encontrar el capítulo 54 y 55, habla de fibras sintéticas o artificiales y les vuelve a mencionar el caso del poliéster, del nylon, entre otros tipos de plásticos, pero ya en forma de materia textil, que las materias textiles acá no se clasifican. Y esta es una de las condiciones, que esa sección transversal, ese diámetro, sea mayor a 1 milímetro. Otro tipo de semimanufactura que encontramos acá son las barras, las varillas y los perfiles que sean totalmente de plástico. Estos de aquí solamente es como una indicación para que nosotros nos orientemos cuando hablamos de perfiles. Tenemos aquí estas imágenes de abajo. Un perfil son como estos productos que se hacen como con forma para que puedan encajar en algún lugar, ya sea en forma de H, como lo tenemos aquí, en forma de L, en forma de U, en forma en esta otra forma como de tubo. Esos son denominados perfiles. Es algo que va a ir a encajar en otro lugar. Bueno, dentro de las formas primarias también tenemos los tubos y accesorios de tubería. Estos son como los más comunes, este tipo de semimanufactura. Son tubos que pueden ser elaborados de cualquier tipo de plástico mencionado en las formas primarias. Van desde codos, tés, empalmes, de diferentes tipos de formas, inclusive el tubo en sí. Hay que tener en cuenta acá, sí es muy importante tener en cuenta que no se consideran accesorios de tubería, por ejemplo, los grifos, o las válvulas, aunque esos estén elaborados totalmente con plástico, ya que tienen como otra función. Una válvula tiene una función de retención, entonces esa función de retención está clasificada en el capítulo 84. No está o no forma parte más que todo de este capítulo, solamente como esos accesorios básicos en el caso de la tubería. También tenemos los revestimientos para el suelo que sean de plástico. Estos revestimientos para el suelo se utilizan normalmente o vienen normalmente en rollos, en losetas, que son formas que se le da a estos revestimientos de suelo. Y como les comentaba, este tipo de producto puede venir con impresiones, ilustraciones de cualquier tipo y siempre va a estar clasificado acá. También tenemos las placas, las láminas, las hojas y cintas y las tiras y otras formas planas.
Para esta, de las placas, láminas, hojas, cintas y tiras, tenemos 3 partidas, que es de la 3919 a la 39.21, y lo que va a ir cambiando en estas partidas va a ser como las características en la elaboración. Por ejemplo, en la 39.19 tienen la característica de ser autoadhesivas. Y este ejemplo que tenemos acá del tape está clasificado en esa 39.19 porque es de plástico con un adhesivo, más que todo son autoadhesivas. Por ejemplo, aquí no tiene ninguna impresión este tape, pero en todo caso sí podría traer dibujos, podría traer letras, cualquier tipo de ilustración y seguir clasificado acá. Son los únicos 2 productos que nosotros podemos clasificar de esa forma. Las que son autoadhesivas en forma de placas, láminas, hojas, cintas o tiras y los revestimientos de suelo que pueden venir con ilustraciones. Son las únicas. Y ya lo demás, pues eso está clasificado, sería en el capítulo 49, como un producto editorial. Y el último grupo habla ya de lo que son las manufacturas en general. Acá vamos a encontrar de la 39.22 a la 39.26 todo tipo de manufactura de plástico. Siempre teniendo en consideración lo que se excluye en la nota legal 2. Dentro de estas manufacturas nosotros podemos encontrar bañeras, duchas, fregaderos, podemos encontrar inodoros, sacos o bolsas, por ejemplo, las bolsas que ya no nos dan en los súper, esas estarían clasificadas acá, de todo tipo de bolsa o cualquier otro artículo que se utilice para transportar una mercancía o no solamente transportar, sino que también esto que se utiliza para embalar la mercancía, este plástico que viene utilizándose para ello está clasificado acá. También están todo tipo de vajillas, un plato de plástico desde los más desechables a los que se pueden reutilizar están clasificados en estas partidas como manufacturas de plástico y tenemos por ejemplo en la 39.26 esa partida que es residual. Residual quiere decir que es una partida que no agrega como un producto específico, sino que se deja abierta para todas aquellas manufacturas que no se mencionan de forma específica y que sean de la materia de plástico, o sea, específicamente en las partidas anteriores. Dentro de los que están en esta 39.26 abarca desde prendas de vestir, por ejemplo. Aquí hay que tener en cuenta que la prenda de vestir debe estar confeccionada totalmente de plástico, o sea, no es una materia textil, sino que es el plástico en sí, generalmente son impermeables, generalmente son, por ejemplo, capuchas impermeables de plástico, como estos, se me va el nombre ahorita, que se utilizan en tiempo de lluvia, esos estarían clasificados acá. También podemos encontrar estatuillas, todos los objetos, dígame, capote, muchas gracias, sí. Los capotes sí estarían clasificados acá. Podemos encontrar todo tipo de adorno. Digamos, yo tengo un adorno y es totalmente de plástico, siempre teniendo en cuenta que a veces en los adornos hay combinaciones. Si en la combinación la otra materia es la que le da el carácter esencial al producto, entonces tendremos que considerarlo. Pueden ser fundas, pueden ser un toldo, o, inclusive aquí nosotros podemos encontrar un borrador, estar clasificado acá. Y entre otros tipos de productos, desde tornillos, pernos, correas, siempre y cuando ésta tenga esa característica de ser de plástico. Bien, no lo miramos aquí en este capítulo, sino que se va viendo ya en la sección 11. La sección 11 sí se las comento bastante cuando miramos plástico, cuando se mira caucho y todo esto, porque en la sección 11 hay un capítulo que es el capítulo 59, que dice ahí que se clasifica las telas que vienen impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas y por lo general es de caucho o plástico. Entonces, cuando miramos esa sección, vamos a ver de que existen condiciones de que nosotros podamos dejar o no
una tela en ese capítulo o trasladarla a este capítulo 39 en cuanto venga impregnada de plástico. Entonces, una de las condiciones que les podría mencionar, por ejemplo, que dice la sección 11, es que, vaya, por ejemplo, yo tengo la tela, tengo la tela, la sumergí en plástico, se secó o le puse capas de plástico, etcétera. Entonces, arme una carpeta, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, con eso tengo una carpeta y al momento de doblar esta manufactura, al momento de doblarla, si se quiebra o si más que todo no se puede como enrollar, si no se puede enrollar estaría en el capítulo 39 porque la materia plástica es la que predominaría. Pero si esta se pudiese doblar y podría todavía tratarse como un tipo de tela, estaría clasificada en el capítulo 59. Pero eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la sección 11. Tiene otras características, también otras condiciones, como por ejemplo cómo se mira contra luz, etcétera. Entonces ahí hay condiciones que sí se dan o se tienen que aplicar en este capítulo y productos que a veces nos ponen como en una búsqueda más, más adentro de lo que sería solo la composición. Y entre otros productos que igualmente están clasificados acá, podemos mencionar, por ejemplo, los biberones cuando sean de plástico, la tetera del biberón, todos esos tipos de productos de cuidados que nosotros encontramos. Preservativos, como les mencionaba, también pueden estar clasificados acá siempre y cuando tengan esta materia constitutiva que es plástico. Estos capítulos todavía necesitamos nosotros saber qué lo están constituyendo. Hay artículos que yo no lo necesito saber, sino que solamente por función. Y es por ello, por ejemplo, nosotros en estos tiempos de calor tenemos ventiladores. Un ventilador lo vemos y decimos, ay, pero esto es de plástico. Pero no es la clasificación que le vamos a dar. No es que vamos a decir es del capítulo 39 porque es de plástico. Aunque la estructura la miremos de esa forma, todos estos productos, como el ejemplo del ventilador, lo clasificamos por la función que tienen. Entonces, una función de estos productos es que mantienen o que cambian el ambiente de un lugar y eso está en el capítulo 84. O sea que ahí ustedes ya en Merciología 2 van a ver del 84 en adelante muchos productos que solo se clasifican por función, pero aquí todavía yo necesito saber qué materia lo está constituyendo. Y aquí hay unos ejemplos en la imagen, desde guantes, estas canastas que se utilizan para transporte de mercancías, una hielera que está clasificada acá. Las hieleras no tienen nada eléctrico ni nada de ampollas de vidrio ni nada de eso. Por eso están clasificadas acá. Y los otros artículos de uso de cocina que también son parte de las manufacturas de este capítulo. Bien, entonces vamos al análisis merciológico. Como les comentaba, espero que esta exposición les sirva como de guía para poder ya entrar a esa parte de lo que es el análisis merciológico, que a veces nos puede dar algún tipo de duda. Entonces, el plástico nosotros lo podemos someter a diferentes tipos de identificación. Puede ser una identificación física organoléctrica, que es lo que está aquí en el cuadro. Por ejemplo, vamos a ver un video también en base a la parte organoléctrica, cómo reacciona el plástico si yo lo quemo, cómo reacciona, cómo huele, cómo es la llama, etcétera. Pero también le podemos hacer otras pruebas. Tenemos diferentes tipos de pruebas, aquí están enlineadas. Puede ser una marca normalizada, que esta marca normalizada se da como un análisis de vista, algo visual. Solamente verifico cuál es el código de identificación que ese plástico trae impreso en sí. Esos códigos son moldeados o son impresos en el fondo de la mayoría de los productos que son de plástico, pero como les digo, es algo más visual. No es que estoy haciendo ninguna práctica y no es suficiente. O sea que es
una de las que nosotros tenemos. También en el aspecto físico del plástico podemos identificar de forma visual en cuanto a ese tipo de materia prima, si es algo sin mezclar o cosas así, si es una resina termoplástica común, pero eso lo hacen más que todo personas que sí tienen como gran manejo de estas características, si al tacto es ceroso, si se puede moldear por compresión, etcétera. Todavía estas dos pruebas no son suficientes como para poder identificar qué tipo de plástico es. Tercer prueba. Los efectos de calor, que esta la vamos a unir a la imagen que tenemos acá en el cuadro. Cuando se calienta el plástico, puede reaccionar de diferentes formas. Entonces acá nosotros tenemos que el efecto de calor o el comportamiento a la llama, se le llama en este tipo de prueba, puede ser diferente dependiendo del tipo de plástico. Digamos, este comportamiento a la llama puede ser que el color de la llama sea verde o sea amarilla o sea azul o tenga una combinación de colores. El humo puede ser que el plástico al quemarse no genere humo o haga mucho o poco humo. O sea que va a depender y de ahí nosotros vamos a ver, como les comentaba, un video. Y este es como uno de los más utilizados. O sea que hay como una visualización del comportamiento que tiene el plástico al momento de ser quemado, ese comportamiento a la llama. Y nosotros miramos no solamente cómo se va derritiendo, sino que vamos viendo el color, el humo, el olor y otras características, si este se funde, si no se funde rápido, si gotea, si es frágil, etcétera. Entonces ahí hay varias características que se van tomando en cuenta. También está la otra que es una prueba de Weilstein, que esta prueba es utilizando cierto tipo de halógenos como el cloro, el flúor, el bromo o el yodo. Y es algo más de forma química, totalmente un ensayo de laboratorio que nosotros vamos analizando cuál es el comportamiento que estos tienen. La solubilidad, como sabemos, la mayoría de los plásticos, uno, no son solubles al agua. Hay un plástico que ahorita se me escapa el nombre que sí es soluble al agua, pero la mayoría de ellos no lo son. Entonces, para hacer estas pruebas de solubilidad, se utilizan en su mayoría ácidos para saber qué tipo de plástico es. Entonces ahí puede ser un ácido nítrico, cítrico, entre otros. La densidad relativa, que es el último que tenemos aquí enlistados, aunque hay otros tipos de métodos, pero las que nosotros vamos a tomar en cuenta son estos. Esta densidad relativa es como una clasificación del plástico por la densidad que tiene, por la flotación que se va generando en cuanto a la sustancia. Si un plástico dice que si un plástico flota en una solución, puede ser que tenga una densidad entre 0.94 grados por centímetros cúbicos. Si el plástico medio baja, es decir, se queda a la mitad, tiene otro tipo de densidad. Y si totalmente se hunde, entonces se establece que tiene una baja densidad total, entonces ahí vamos estableciendo cuál es la densidad que tiene. O sea, es como el peso o el comportamiento que va teniendo al momento de tenerlo en el agua o en una solución. Bien, vamos a ver rapidito un video que antes de que ustedes se conectaran probé y necesito compartirlo de otro lugar. Vamos a ver. Creo que no me aparece. Permítanme, vamos a ver por qué no me aparece. Pero aquí, más que todo el video que les va demostrando, dependiendo del tipo de plástico, es el comportamiento que tiene el mismo. O sea, cómo va. Aquí hoy sí me aparece. Entonces vamos a ver el video.
Bien, entonces vamos a ver si vamos evacuando uno por uno. Los tenía por separado, pero así viendo el producto, viendo aquí el plástico, vamos a ver, en este tipo de material termoplástico, podemos establecer en primer lugar que es muy elástico. Este es un polietileno de alta densidad. eh, Al momento de quemarlo, ustedes vieron la reacción que tiene. La llama es prácticamente nula, el color es azulado o amarillento en cuanto a la llama y no produce mucho humo. Es una de las características que tiene, ese no va produciendo mucho humo, entonces es como una orientación que si nosotros queremos hacer un análisis rápido de lo que es el producto, digamos, estamos en la aduana, queremos saber qué tipo de plástico es, hacemos este tipo de prueba y definimos de forma rápida en ese instante qué tipo de plástico podría ser en cuanto a la clasificación que se le está dando. Entonces, como se les mencionaba, no genera mucho humo. Dígame. No se manda al laboratorio. Sí, esa la hace parte del laboratorio, pero vamos a ver, imaginémonos que nos toque, porque también podemos estar en esa parte del laboratorio, que nos toque estar ahí. Entonces, son cosas que nosotros podemos saber. Ah, ok. Bien, vamos a ver. En este segundo tipo de plástico tenemos un PS. Los plásticos por lo general no es que se les pone todo el nombre, sino que tienen estas como abreviaturas o siglas. Y este PS es poliestireno. ¿Cuál fue el comportamiento que tuvo el poliestireno? En primer lugar, fácilmente podemos ver que al quemarlo produce una gran llama con un color amarillo y en el centro es como un poquito más anaranjado. También otra de las características al momento de quemarse que este va produciendo una fina línea de humo, no es como tan, o sea, no produce tanto humo, solamente es una fina línea y el plástico aquí se va deformando hacia abajo. Es una de las características que también vamos a ir observando al momento de querer identificar el producto. Y vamos a ver unos dos o tres más. Bien, en estos dos nosotros tenemos, en el caso anterior teníamos un policarbonato. Estos policarbonatos tienen mucha resistencia a lo que es el impacto y cuando estos están en grandes temperaturas, por ejemplo, entre unos 80 grados centígrados, pueden soportarlos e inclusive se pueden soportar hasta 120 grados. El comportamiento que esto tiene al quemarse, el anterior, podríamos observar que la llama era de color amarillo, que es un poquito más oscura el tono y que se carboniza, se deforma totalmente al romperse. Y este que vimos acá es un ABS, que es un acrilonitrilo butadiene estireno, así se llama, más que todo se conoce más con ABS. Igual es un tipo de plástico que es muy rígido,
es más rígido que los otros plásticos, tiene gran resistencia al impacto y podríamos decir que es el mejor que los otros plásticos, es mejor que los otros. Entonces, al momento de quemarse, pues miramos que había una gran llama de color amarillo, era un amarillo claro, se hizo una gran columna de humo negro y al apagarse se carbonizó totalmente el material. Entonces son formas que nosotros podemos hacer una identificación de plástico. Y así comentándoles tal vez más adelante en la carrera, tal vez estos análisis se puedan hacer ahí en algún tipo de laboratorio. Bien, entonces les di cierta orientación de lo que nosotros podríamos, o más que todo lo que ustedes podrían igualmente presentar para los otros capítulos. Esta era parte del capítulo 39. Comencé con la sección. Ustedes no se preocupen, el comienzo siempre lo hago yo, el comienzo de explicar qué contiene la sección y algunas características de ellas, siempre la hago yo. Si tienen alguna consulta. ¿O quedó todo claro? Lic, una consulta. Dígame. El análisis merciológico, eso se tiene que hacer de todo el capítulo que cada grupo va a exponer. Va dependiendo. Digamos, mañana es caucho. Entonces ellos pueden hablar de cómo se puede identificar si un caucho es, o las características que tiene el caucho, cuál sería como ese análisis inmediato que se le puede realizar. También, por ejemplo, en el caucho hay varios tipos, hay un caucho natural, hay un caucho sintético, entonces cómo identificar en base a las características cuál de los dos es. Sí, me gustaría aclarar, por ejemplo, capítulo 42 no necesita hacer el análisis merciológico porque habla de manufacturas de cuero y pieles, entonces como que no hay, ya el capítulo 41 ahí lo mencionaron. En el 43, que habla de peletería, ahí solamente sería como la presentación de algunos tipos de formas que yo pueda identificar qué es peletería. Y ahí va a depender. O sea, va a depender si ya se trata como de una manufactura, yo sí puedo hacer como una identificación y en algunos no se necesita. Ok. Y solamente es como de la materia, no es que de todo el capítulo, sino que, por ejemplo, aquí era plástico, entonces yo hablé del plástico. Como les decía, mañana es caucho, entonces pueden hacer como una mención en cuanto a la identificación del caucho con otros tipos de caucho que existe, un caucho natural, uno sintético, o las características que tienen para poder determinar qué tipo de materia es o si no me están dando plástico por caucho, etcétera. ¿Alguna otra consulta?